Bueno, gloria a Dios. Amén. Hoy la palabra que vamos a estudiar viene en el libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versos 31 y 32. ¿Sí? San Lucas, capítulo 4, versos 31 y 32. A veces perdemos de vista el poder de la palabra de Dios. Y muchas veces la hablamos, la compartimos, ¿verdad? Pero la hablamos de una manera superficial, ¿sí? Como una rutina, como vamos a decir, un estilo de decir las cosas, pero nos olvidamos que cada palabra que nosotros decimos de la Biblia tiene un poder y tiene un efecto, ¿sí? Y el primer poder que se manifiesta es en el que la habla y después en el que la oye, ¿sí? Vamos a ver algo muy interesante sobre la autoridad de la palabra de Dios cuando nosotros la compartimos. Dice así la palabra de Dios: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Sí? Fíjense qué palabra nos está diciendo aquí Lucas, un hombre científico, ¿verdad? Médico, que no anduvo con Jesús, ¿sí? Pero que por medio de los testimonios y por medio de sus entrevistas que tuvo con todos los apóstoles y la gente que nos seguía, llegó a una conclusión, ¿verdad? Que la gente se admiraba de Jesucristo, ¿sí? Por la doctrina que hablaba, ¿sí? Pero además porque su palabra era con autoridad, ¿sí? ¿Por qué tenía Jesucristo esa autoridad en esa palabra? Jesucristo mismo decía: lo que yo hablo, no lo hablo de mí, sino hablo lo que escucho decir al Padre. Entonces la autoridad de la palabra de Dios, ¿sí?, no viene ni siquiera de Jesucristo mismo, sino viene del Padre, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros, esa misma autoridad con la que Jesús hablaba, tú la tienes también. Tú la tienes también, ¿sí? Y no me refiero a esas doctrinas, ¿verdad?, del poder de la palabra y en tu boca está la vida y la muerte. No, tu palabra no sirve para nada, ni la mía. La que sirve es la de Jesucristo, ¿sí? ¿Y cuál es la palabra de Jesucristo? El Evangelio. La palabra de poder, ¿sí? La palabra que viene con la autoridad del cielo, ¿sí? No es la palabra que se repite como los loros, ¿verdad?, o como los testigos de Jehová, o como los... No, es la palabra que sale de tu espíritu, porque el Espíritu de Dios es la que lo pone en tu corazón para que tú hables a los demás. Y la palabra de Dios es palabra de vida. Amén. ¿Sí? Es palabra que se cumple. Es una palabra que tiene poder para las cosas imposibles de nosotros, para las cosas que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas. Para Dios no es nada. Dios lo puede hacer. Dios puede cambiarte, sanarte. Dios puede hacer muchas cosas. Pero lo primero que nosotros debemos de hacer es hacer nuestra la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el poder y la autoridad que emanan del trono del cielo venga sobre nosotros y podamos nosotros ser portadores de la palabra hacia los demás. Por eso muchas veces la gente, ¿verdad?, repite versículos y los dice y todo, pero no los dice de su interior, sino los dice de acá, porque se los aprendió y se acomodan a la situación. Ese es un error en el que se ha caído en la iglesia cristiana, ¿verdad? Soltar versículos porque, pues aquí le suelto este versículo, pues se acopla a la situación que está pasando, ¿no? No, cuando tú hablas la palabra de Dios, estás bendiciendo una vida, estás exhortando una vida, estás edificando una vida,
¿sí? Por eso no debemos nosotros de hablar a la ligera la palabra de Dios, ¿verdad? Santiago, ¿verdad?, decía, no puedes con la misma boca bendecir y maldecir, ¿sí? No puedes decirle a alguien te amo y lo engaño, o lo transo, o hablo a sus espaldas. No, nuestra palabra tiene que ser una palabra de poder y de autoridad, ¿sí? Pero mostrándola que sale de nosotros, no que nos la aprendamos, ¿verdad? Ahora, lo importante también es saber cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? Todo el mundo sabemos Juan 3, 16 al 21, ¿verdad? El que no se lo sepa, pues no sabe escuela dominical. Pero es como el himno nacional, ¿no? A lo mejor no te lo sabes así textualmente, pero lo entiendes. Ahí está el propósito de la venida de Jesucristo. Ahí está el evangelio completo, ¿sí? El evangelio no son las cartas de Pablo, no son la carta de Pedro, no, esa es doctrina, ¿sí? El evangelio es la salvación del alma por la gracia de Dios. Lo demás es enseñanza, es doctrina, es la moral de Dios, para que nos entendamos, ¿verdad? Revelada a sus discípulos, a los apóstoles. Pero nosotros, ¿verdad?, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, está por encima de la doctrina. El Espíritu de Dios, si está en nosotros, nos mueve por arriba de la doctrina. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios es el que manda en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, ¿verdad? Pablo decía, la ley fue escrita por la dureza del corazón del pueblo, ¿sí o no? Porque andaban todos desenfrenados, ¿verdad? Pues la iglesia anda igual. Actualmente la iglesia anda desenfrenada por todos lados, ¿verdad? Mezclan las cosas que son del mundo, las cosas de esoterismo, de ocultismo, de ambiciones y todo eso, ¿verdad? Y las mezclan con la doctrina de Cristo. Y dices, estamos desenfrenados también. Si el Espíritu de Dios estuviera en nosotros, tuviéramos la mente de Cristo. Y dirías, esto no es correcto. Esto que estoy haciendo, esto que estoy hablando, esto que estoy reaccionando, no es correcto. ¿Por qué? Porque Cristo no lo haría. Leímos hace 8 días, ¿verdad?, que todos los hombres van a ser juzgados por sus secretos. ¿Y sabes qué es lo que tiene ese secreto? Lo malo. No hay ninguna cosa buena que mantenga ese secreto. Pero todas tus mentiras, todas tus murmuraciones, todos tus malos pensamientos los mantienes en secreto. Pero el único que lo conoce es Dios. Entonces el que guarda secretos se engaña a sí mismo. Pero a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hacemos nuestra la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, tenemos la autoridad y tenemos la sabiduría que Dios nos transmite por medio de la revelación del Espíritu Santo. Entonces cuando tú lees la palabra, ¿sí?, y la asimilas y te la envistes a tu vida, estás invistiéndote del poder de Dios, el poder para hablar, ¿sí? Fíjense, vamos a seguir el verso del 36, perdón, del 33 al 36. Un ejemplo, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, hablando unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Amén, gloria a Dios. Fíjense, cuando Jesús estaba hablando, ahí estaba el endemoniado, ¿sí? ¿Y qué estaba sucediendo? El demonio estaba oyendo lo que Jesús hablaba.
estaba oyendo, ¿sí? E inmediatamente reconoció que quien estaba hablando con poder y autoridad, ¿sí? Y lo reconoce. Antes de que fuera expulsado del hombre, el demonio ya había reconocido a Jesús por lo que hablaba, por lo que decía, ¿sí? ¿En dónde estaba Jesús predicando? Dentro de un templo, con los religiosos que se supone hablaban también la palabra de Dios, hablaban del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablaban de los profetas, hablaban del Éxodo, del Pentateuco, hablaban de todo, pero su palabra no tenía poder. No tenía poder, ¿sí? Quizás habría mucho conocimiento, pero no habían recibido la autoridad de Dios. No hablaban la palabra que había bajado con poder y le había sido revelada al Hijo de Dios. Mejor la reconocieron los demonios que los sacerdotes. ¿Verdad? Mejor la reconoció el endemoniado que ni los sacerdotes, ¿verdad? Los dos estaban admirados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían un argumento, ¿sí?, para estar en contra de lo que hablaba Jesucristo. Su intelecto no era lo suficiente para contradecirlo o para confrontarlo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué dice aquí? Que el endemoniado oyó, recibió, ¿verdad?, el poder que estaba escuchando de la palabra de Dios y dijo: estos están contra mí, esto no lo puedo yo resistir, ¿verdad? Y dice que el demonio le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Sí? ¿Cuántos demonios tendría este hombre? Un montón, ¿sí? Pero con una sola palabra, todos se fueron. Todos se fueron, ¿verdad? No sacó el crucifijo, ni el agua bendita, ni la patita de conejo, ni el agua de tlacote, ni nada, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesucristo? Soltó la palabra de Dios. Usó la autoridad que Dios el Padre le había dicho. Y fíjense cómo Jesús le reprendió. Le dio dos órdenes, ¿sí o no? Dice: cállate y sal. ¿Sí? No como esas liberaciones de: ¿cómo te llamas? ¿Cuántos son? ¿Y dónde te metiste? ¿Y por qué le atacas? Son payasadas, ¿sí? Al demonio se le confronta y se echa para afuera. Se acabó, ¿sí? No tienes que andarlo entrevistando, ¿sí? Digo, yo lo he visto, ¿no? Andan entrevistando ahí, no, casi le piden el autógrafo, ¿no? Y dice que Jesucristo dio dos órdenes. Dice: cállate. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad del cielo. Y le dijo: y sal. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios. Tenía el poder de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo el demonio? Dice que no necesitó más, ¿verdad? Y se fue. ¿Tú crees que la palabra de Dios pueda tener poder sobre ti? Que pueda sacar lo inmundo que haya sobre tu vida, que pueda cambiar tu carácter, que pueda cambiar tu forma de hablar, que pueda cambiar tu manera de ver el mundo, ¿sí? Que te pueda sacar del hoyo a lo mejor en el que estás. Claro que sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra que al que cree, pero al que cree en qué, en la palabra de Dios, en el poder de Dios, ¿sí? A veces queremos ayudar a otros y no nos ayudamos a nosotros mismos. Ahí andamos levantando a otros y nosotros con la cobija arrastrada, ¿no? Queremos acercar a la gente a Dios y nosotros lo tenemos afuera de nuestra casa. ¿Por qué? Porque no hemos hecho precisamente esa interacción con la palabra de Dios. Que diga: Señor, no sea yo, seas tú en mí. Porque lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en Cristo. Amén.
¿sí? Y fíjense cómo nos dice en el verso 36, dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos Y salen. y salen? ¿Sí? A veces el hombre en su corazón se vanagloria de lo que no es de él. ¿Sí? Y andan diciendo, ¿verdad? Vengan de tal a tal hora y van a ser sanados por San Javier, ¿no? Van a ser liberados. El hombre que transforma vidas, los cantos que te acercan al cielo. Espérame, ¿tú qué eres? Nada, ¿sí? Nada. Porque todo lo que hacemos no viene de nosotros, ¿sí? Nos ha sido dado. ¿Por qué te enalteces de algo que no es tuyo? Porque ¿qué somos nosotros? Simplemente instrumentos de Dios. Imagínense la burra que le habló a Balaam, ¿verdad? A lo mejor después se promocionó, ¿verdad? Contraten a la burra, es profeta. No, ¿verdad? Dios puede usar a cualquier persona, ¿sí? Es más, hasta los no creyentes los puede usar, ¿sí? ¿Por qué te enalteces de que, no, yo cuando oro, sanan? Pues yo por los que he orado se han muerto. ¿Alguien anda malito? Por las manos. Se van al cielo, eso sí, yo creo. Creo. O sea, no. Debemos de entender que si Dios ha puesto una palabra en tu boca para alguien, es Él el que va a hacer las cosas. Y que hay un propósito en la persona que lo está oyendo. Ese es el propósito de la palabra. Es el propósito del poder de la palabra. En el capítulo 1 de Hechos, que les dijo Jesucristo, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos. Para que hablen. ¿Sí? Fíjense cómo la palabra de Dios sin el poder del Espíritu Santo son simplemente versos. No tienen poder. Por eso muchas veces andan orando y andan declarando y andan decretando y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que obra. No lo que tú desees, no lo que tú digas. ¿Sí? En un reino, ¿quién es el que hace los decretos? Pues el reino. Si nosotros pertenecemos al reino de Dios, entonces ¿quién hace los decretos? Entonces no nos engañemos, ¿eh? Decreto sanidad. No te quitas ni los callos que traes, tienes que darle sanidad en los demás. O sea, no debemos de poner nosotros nuestras buenas intenciones contra los propósitos de Dios. A lo mejor el Señor quiere que esté enfermo para que voltee al cielo. Dios lo quiere levantar. A lo mejor el Señor ya se lo quiere llevar al reino y tú quieres que viva lleno de tubos y de cáncer y de dolor y tienes dinero para los médicos. Y el Señor dice, dámelo, ya me lo quiero llevar. ¿Sí? Y andamos decretando, ¿no? Como si nuestra palabra fuera buena. No tenemos palabras ni para cumplir nuestros propios compromisos, vamos a andar decretando. Entonces nosotros debemos entender que cuando Dios empieza a revelarte lo profundo de su palabra, vas a entender el propósito de su palabra. Y vas a tener el poder y la autoridad, ¿sí?, que la palabra misma te da. ¿Sí? Vamos por favor a Romanos 1:16. Este versículo también nos lo sabemos casi todos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Porque es Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios. ¿Sí?
Entonces fíjense cómo dice, no me avergüenzo de la palabra de Dios porque es poder de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué no hablo lo que Dios dice si es poder de Dios? ¿Verdad? Es un poder que Dios nos está confiando a los que creemos. ¿Sí? Es el poder de Dios que te revela algo que ni siquiera entendías y que lo habías leído como 100 veces. ¿Verdad? Es el poder de Dios que te muestra los misterios de la palabra, ¿verdad? Un ejemplo, Pablo decía que Dios mismo nos había revelado el más grande de los misterios, ¿verdad? Y en una reunión con pastores estábamos platicando, ¿cuál es el misterio más grande de Dios? La salvación, el reino de los cielos, la Trinidad, ¿no? El más grande de los misterios del cielo es que los judíos y los gentiles somos un solo pueblo. Ese es el más grande de los misterios. Y que Jesucristo vino a salvar tanto a gentiles como a judíos. Y que los gentiles hemos sido salvos por la incredulidad de los judíos. Ese es el gran misterio. Pero ¿qué pasa? Como todos lo sabemos, ¿verdad? Todos lo entendemos. O alguien nos lo dijo y no lo investigamos, pues ya lo repetimos. Pero dices, no, ¿verdad? La palabra de Dios se revela a sí misma cuando el Espíritu Santo obra en tu vida. Cuando te quita ese intelecto, cuando te quita esas enseñanzas de hombres y empiezas a entrar a la enseñanza de Dios, ¿sí? ¿La palabra de Dios es espiritual? Sí, ¿no? ¿No dice que lo espiritual se discierne, ¿cómo? Espiritualmente, no con nuestra mente. Cuando el hombre metió su mente a la Biblia, empezaron las divisiones, empezaron las falsas interpretaciones, empezaron las sectas, ¿verdad? Pablo decía, a ver, ustedes que están peleando, que si de Apolos, que si de Cefas, que si de Pablo, no solo uno murió por todos. Entonces, ¿para qué se andan dividiendo? ¿Para qué batallan? ¿Sí? Agarren la palabra, agarren el poder de Dios y entonces entenderán la mente de Cristo. La mente de Cristo es la mente del Padre. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, el Padre habla con nosotros. Amén. Amén. El Padre habla con nosotros. ¿Sí? Por eso a veces hasta nos sentimos mal cuando dices, híjole, y este versículo es para mí. Así estoy. ¿Verdad? El Señor me está hablando. Sí, sí te está hablando. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Porque te ama, ¿sí? Y en Jesucristo, en Dios, hay dos formas en que nos forman a nosotros, ¿sí? Una es en la exhortación por medio de la palabra. Y la otra es por disciplina. Si Dios te ama, ¿crees que no te va a disciplinar? ¿Alguna vez te dieron nalgadas tus papás? Pues imagínate las nalgadas de Dios. Nada suavecitas. ¿Sí? Nada suavecitas. La disciplina de Dios duele, cala, pero al final te edifica. ¿Sí o no? Amén. Y cuando Dios te disciplina no es por coraje como nosotros a veces lo hacemos, ni por venganza, ¿sí? Ni por desquite, es por amor. ¿Sí o no? Amén. Y cuando nosotros somos disciplinados, Dios sufre también. Pero dice, es necesario. Porque no has entendido. No has entendido, ¿verdad? Y queremos nosotros que Dios esté con nosotros en lugar de que nosotros estemos con Dios. Queremos que Dios camine en nuestro camino y no nosotros en el camino de Dios. ¿Sí? Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Queremos que Dios nos bendiga, pero vivimos en rebelión, en desobediencia, en necedad. ¿Sí? Y dice Dios, las bendiciones están ahí,
Yo te dije que te alcanzarán, pero tú corres más rápido que las bendiciones. No dejas que te lleguen, ¿por qué? Porque haces todo lo contrario a lo que yo te he dicho. Y luego le pregunto uno, ¿por qué a mí, Señor? Pues por necio. Porque Dios te quiere dar tantas y tantas cosas, pero tú antepones tus cosas personales a lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que seamos llenos de bendiciones. Amén. Seamos llenos de bendiciones. ¿Sí? Entonces, cuando tú lees la palabra y te la lees a ti mismo, ¿sí? Dios te empieza a mostrar quién eres realmente. ¿Quién eres realmente? ¿Sí? No quién crees que eres o cómo quieres que te vea Dios, ¿no? Sino Él te ve tal como eres. ¿Sí? Si el pecado no te molesta, no tienes al Espíritu de Dios. Esa es la realidad. Si lo que haces daña a otro y no te molesta, no tienes al Espíritu de Dios contigo. Si haces daño, si haces maldad, si perjudicas a alguien, si lo insultas, si murmuras, si haces todo lo que Dios aborrece, el Espíritu de Dios no está contigo y por tanto las bendiciones no te van a llegar. Tenemos que cambiar, ¿sí? Es una decisión, ¿verdad? Por eso a veces nosotros pensamos, ay, qué bueno, esta persona ya hizo su declaración de fe y oró y Dios lo va a cambiar. No, hay muchos declarados que se van a ir al infierno. Hay muchos bautizados que se van a ir al infierno. Hay muchos revolcados y llorados y orinados y de todo, y se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no cambió su corazón. Lo hicieron por apariencia, por emoción o para que no diga nada de mí. Pero ¿dónde está verdaderamente el cristianismo? En tu espíritu. No está ahí. El venir a una congregación, el tener una Biblia en tu casa, el ser bautizado, el orar o el ayunar, no te hace un buen cristiano. Porque todas son obras, ¿sí o no? Todas son obras, ¿sí? Señor, es que yo ya llevo como 5 veces leída tu Biblia. Y sigue siendo el mismo patán de siempre. Tienes que cambiar. Dejar que el poder de la palabra obre en ti, ¿verdad? Obre en ti y empiece a abrir tu corazón, ¿sí? Y decir, Señor, en verdad, ¿sí? En verdad necesito de ti. ¿Qué decía Jesucristo? Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, ¿sí? Niéguese. Pablo decía, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Decía más adelante, muriendo al viejo hombre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay 2 partes en la vida de todo ser humano, el antes de Cristo y el después de Cristo, pero no hay un en medio. En el libro de Apocalipsis dice que Él a los tibios los vomita de su boca. ¿Y quién vomita algo que no esté adentro de Él? ¿A quién se refería ahí el Señor? A los falsos creyentes, a la iglesia apóstata, ¿sí? A los que manipulan la palabra de Dios, porque estaban dentro de Él, pero dice Dios, me dan asco, los vomito, ¿sí? Tú no puedes vomitar algo que no has comido, ¿o no? Entonces, si hay algo triste, es un cristiano hipócrita, o cristino, o cristianoide. O eres o no eres. O has hecho de ti la palabra una manera de vivir, o nomás te la maquillaste y te la quitas cuando no te conviene y te la pones para aparentar. Cuando el poder de la palabra obra en ti, surgen milagros en tu vida. Surgen milagros en tu vida. No tienes que buscarlos, ni tienes que ir a las jornadas de milagros, ni con los milagreros, ni pagar, no.
porque el Espíritu Santo está contigo. Amén. Y si le dices, Señor, haz de mí lo que tú quieras que haga, y lo obedeces, vienen los milagros, porque la Biblia dice que nadie le trabaja en balde al Señor, y Él trae la retribución. Él trae la retribución, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos damos cuenta dónde está el corazón de la gente. Nos damos cuenta los domingos. Está en la cama, en la televisión, en el partido de fútbol, en el negocio, en el trabajo, en la visita. En todo está el corazón del hombre. Pero cuando necesita a Dios, va al Oxxo. Señor, Señor, ayúdame. Si te saliste de su cobertura y preferiste otra cosa, Dios te respeta y te da tu espacio, ¿verdad? Por eso lo que hemos entendido, Dios no se va de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios, que es diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios está en todo lugar. Ni modo que tú seas un hoyo negro donde Dios no se acerque, ¿verdad? Entonces Dios está contigo. El problema es de que tú lo tienes apartado, no lo dejas obrar en ti, ¿verdad? No dejas que el poder de la palabra opere y no lo dejas activar, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que es como viva y eficaz, ¿sí o no? Y si es viva y eficaz, y es palabra de vida, y es palabra de bendición, ¿qué va a suceder en tu vida? Vas a ser bendecido, ¿sí? Vas a ser librado de tus enemigos, ¿verdad? Vas a tener una visión diferente de tu vida, vas a ser maduro, ¿verdad? Vas a entender las cosas de que no tienes por qué echarle la culpa a Dios de tus fracasos, porque tú eres responsable de tus propios actos, ¿sí? Y la que tienes a un lado, eres responsable de tus propios actos. No se hagan. ¿Sí? ¿Es cierto, sí o no? ¿O que Dios te hizo manita de puerco? Le echas la culpa al diablo. El diablo anda de vacaciones ahorita en Cancún, se fue a Rusia a apartar su lugar para el mundial. Entonces andamos echándole la culpa al diablo cuando que los malandrines somos nosotros. Porque somos duros de corazón, somos necios, ¿sí? Somos tercos, ¿verdad? Estamos atados a veces a costumbres, a tradiciones, a situaciones culturales, ¿verdad? Cuando que dices, a ver, ¿qué Cristo no te hizo libre de todas esas cosas? Para que si eres esclavo, seas esclavo de Cristo, ¿verdad? Que es el único patrón que no te va a dañar, que todo lo que Él desea es para tu bien. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y sus pensamientos son ¿de qué? De bien. Entonces, ¿cómo le echamos la culpa a Dios de que nos haga alguna cosa negativa, o una enfermedad, o que no salió el negocio? Dios no tiene la culpa. Nosotros tomamos decisiones sin consultarlo. Esa es la realidad, ¿sí? Leíamos, ¿verdad?, la semana pasada en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas, ¿sí? Y argumentos, ¿verdad?, que se levantan con altivez y que están en contra de todo lo que se refiere a Dios. Pero ¿saben dónde empieza la lucha? En nosotros, no es decir en el pastor, no, en nosotros. No echen a mí la culpa. En nosotros mismos. Cuando tú haces algo malo, ¿qué haces? Sueltas un argumento. Pues es que Dios sabe. Es que pues, Dios no entiende. Es que si no hacía esto, es tu argumento para justificar el pecado, tu argumento para justificar tu propia maldad, ¿sí? Y luego dice, y la altivez, ¿verdad? No, yo ya no necesito ir a la congregación, yo leo la Biblia en la casa y oro. No necesito el cuerpo de Cristo, es lo que estás diciendo.
¿No dice la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Entonces, si tú dices, no necesito eso, a ver, móchate un dedo y que se mueva el solito. ¿No somos parte del cuerpo de Cristo? Entonces, ¿dónde debemos estar? Está el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Y también estás menospreciando los ministerios. ¿Por qué? Porque Dios formó los ministerios para edificar su iglesia. ¿Sí o no? Entonces también estás diciéndole, ¿sabes qué? No me interesan tampoco. Yo puedo solito. ¿Sí? La palabra de Dios dice que la iglesia es la novia del Señor y que nos está preparando para que vayamos, ¿verdad?, sin mancha, sin arruga y todo eso, ¿verdad? Entonces, si no estás ahí, no vas a ir al reino de los cielos. Tú solito te estás sacando, ¿verdad? Pero esa también es una idea que el hombre ha creado para justificar no reunirse. No necesita reunirse. Fíjense qué altivez, ¿no? El mismo Pedro decía, ¿no? Hay tantas cosas que escribió el Pablo, de que pues muchas son bien difíciles de entender. Pero yo creo que hay gente que entiende todo, por eso no necesita ir a la iglesia, ¿no? Cuando empiezan a leer la Biblia, no, ya tienen la revelación completa, ¿no? Ya son los nuevos visionarios. No, dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Entonces tenemos que oír la palabra de Dios y lo que Dios nos revela a los siervos para compartirla a los demás, ¿verdad? Por eso son los ministerios, por eso son los dones, por eso son los talentos, ¿verdad? Y dice la palabra que a unos les dio una cosa, a otros les dio otra cosa. Entonces esas doctrinas de que todos tienen todo, pues son antibíblicas. Ahora está la famosa doctrina del ministerio múltiple y el otro ministerio quíntuple, ¿no? Entonces se chuparon esos versículos, ¿no? Dices, no, espérame, la Biblia dice que a unos los hizo maestros, a otros los hizo evangelistas, a otros... No dice que pues agarro y agarren lo que quieran, ¿no? O sea, es que tengo flojera, mejor le damos a este todo. No es cierto, ¿sí? Pero ¿cuánta gente lo cree y ahí están metidos? ¿Por qué? Porque no han recibido el poder de la revelación de la palabra. Amén. Amén. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 4. Verso 20. Dice 1 Corintios capítulo 4 verso 20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en ¿qué? Palabras. En palabras, sino en ¿qué? Poder. En poder. ¿Sí se fijan? El que tú tengas la palabra de Dios sin poder, no tienes nada. No tienes nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el poder de la palabra, ¿sí? Por eso mucha gente conoce la Biblia, hasta intelectuales que son ateos conocen la Biblia, ¿sí? Pero no conocen el poder del reino de Dios sobre la palabra de Dios. No lo entienden, ¿sí? Tendrán sus argumentos, ¿verdad? El más fácil, no, la Biblia fue escrita por hombres. Pues sí, no pudo haberla escrito un chango o un elefante, ¿verdad? Pues es obvio que la escribió un hombre, pero ¿cómo la escribió? Pues, ¿se le ocurrió de repente? No. No, fue revelada por el Señor, ¿sí? Pero ese argumento es tan pobre, ¿verdad? Y muchos se enganchan y dicen, no, pues sí tiene razón. Sí tiene razón. La escribió un hombre, no escriben solitas las cosas, ¿verdad? Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién escribió los últimos 10 mandamientos? ¿El hombre o Dios? Híjole, no han leído el Éxodo.
Pero Génesis. El hombre por medio De Moisés. Las tablas que escribió Dios, ¿qué les hizo a Moisés? Las rompió. ¿Y luego quién las escribió? Pues él mismo. ¿Sí o no? Entonces, Moisés rompió lo que por el dedo de Dios se había escrito. Después dijo, no, es que tengo que hacerlo. Y sí, él escribió en las tablas. Después, ¿sí? Entonces, es obvio, ¿verdad?, que lo que él escribió no es porque se le ocurrió, sino porque ya le había sido revelado por Dios, ¿sí?, la ley, ¿verdad? Ahora, ¿nada más son los 10 mandamientos? No. Lean todo Levítico y todo Deuteronomio y van a ver un montón de mandamientos. Y a lo largo de toda la Biblia, hasta el Antiguo Testamento, es mandamiento tras mandamiento, tras mandamiento, tras mandamiento. Y el hombre necio en desobedecerlo y desobedecerlo y desobedecerlo. Hasta que dijo Dios, bueno, estos no entienden. Necesitan ser salvos por gracia, porque por ley nomás no les entra. ¿Sí o no? Y así es mucho cristiano. Conoce la Biblia por todos lados, pero no le entra. No es transformado. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene la gracia de Dios por medio de Jesucristo y empezamos a entender. ¿Sí? Empezamos a entender. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el capítulo 1, dice Dios creó los cielos y la tierra y las lumbreras y los animales y todo, ¿no? Pero luego, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, y por su palabra fueron escritas todas las cosas, y el Logos es Cristo. Entonces, ¿quién hizo la creación? Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plan fue del Padre, la acción fue del Hijo, y el orden, ¿quién lo puso? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí. Ahí está claramente la acción tripartita, ¿verdad?, de la Trinidad. Dios planeó, Cristo ejecutó y el Espíritu Santo puso orden. ¿A nosotros quién nos creó? ¿El plan de Dios? ¿Sí o no? ¿Quién nos está formando? El Logos. ¿Quién nos va a perfeccionar? El Espíritu Santo. Ese es el poder esa es la revelación de la palabra. Entonces, como estás viviendo, ¿necesitas tener una transformación? ¿Qué necesitas? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que revele la palabra de Dios a tu vida y dejes de hacer lo que estás haciendo y que creas que es lo correcto. Que dejes que el Espíritu Santo, ¿sí?, te redarguya de pecado y te diga, estás mal, esto no es correcto y tú lo sabes. Ten el valor de aceptar para cambiar, ¿sí? Ten el valor de decir, Señor, renuncio a mí mismo para que vengas tú a mí. Y entonces mi vida va a cambiar. Mi vida va a cambiar. Olvídate que de tu carácter, que así hablo, así soy, tíralo a la basura. ¿Sabes por qué? Porque no te ha servido más que para meterte en problemas. Yo lo aprendí. Cuando yo tenía la razón en todo, era el más irracional de todos. Y hacía las cosas peores. Y más broncas me metía. Pero cuando dices, Señor, de aquí no me muevo si tú no me jalas o me empujas. Y tu vida empieza a cambiar, ¿sí? El demonio te pone las cosas fáciles, agradables, ¿verdad? No se va a saber, todo el mundo lo hace, no hay ningún problema, ¿verdad? Mientras los demás no se den cuenta. ¿Alguna vez te ha hablado así el demonio? Sí. Y sin embargo Dios te dice, no lo hagas.
Señor, pero es que si no lo hago, no lo hagas. Señor, no lo hagas. Pero si quieres hacerlo, hazlo, pero atente a tus consecuencias. Ahora, dice la Biblia que tú puedes ganar muchas cosas aquí en el mundo, ¿sí o no? Puedes tener riquezas, posesiones, reconocimientos, pero tu alma no va a estar con Dios en el cielo. Estás vendiendo tu alma por las cosas materiales, ¿verdad? Estás vendiendo tu alma por cumplir tus caprichos, por cumplir tus ambiciones, ¿sí? ¿El dinero es malo? No. No, claro que no. Acuérdate que la ciencia y el conocimiento viene de Dios. Y dice que no seamos neófitos ni ignorantes. Muchos pastores me han regañado porque nosotros estamos estudiando. Pues te han regañado porque ellos no estudian. Si estudiaran la Biblia se darían cuenta. Entonces imagínate, pues Lucas, no que fue médico por revelación del Espíritu Santo, ¿no? Tuvo que haber estudiado. Jesucristo mismo, dice la Biblia, que desde que tenía 12 años estaba estudiando en las sinagogas, ¿verdad? Hasta con los meros ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te prohíben estudiar? Esos son argumentos por falta de conocimiento de la palabra. No les des ofrendas. Entonces, ¿cómo, sí? Si Dios nos dice que siempre estemos preparados, ¿sí? Que siempre estemos progresando en el conocimiento de las cosas, que de Él viene la ciencia, de Él viene el conocimiento, alguien te dice que no estudies, entonces imagínate, ¿no? La Biblia dice que un pueblo sin visión se extravía, ¿no? ¿Y qué es la visión? El conocimiento de a dónde voy a ir, qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Esos son falsos argumentos que son totalmente antibíblicos, ¿verdad? ¿Qué organismo fue el que prohibió precisamente el estudio al pueblo? La Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía que el pueblo fuera ignorante para tener poder sobre ellos. Entonces están diciendo una doctrina de demonios esas personas, no digo pastores, esas personas. ¿Cómo creen? Entonces, nosotros debemos entender, ¿verdad?, que Dios quiere un pueblo preparado en todos los ámbitos, ¿verdad? Dios quiere un pueblo que siempre esté listo para ayudar a los demás. Lo que no quiere es que tu posición o tus estudios o tu carrera se anteponga a Dios. ¿Por qué? Porque la vanidad y la altivez del que se cree tener la ciencia y el conocimiento quiere negar a Dios. Así de sencillo, ¿verdad? Y tienen un montón de argumentos. Pero cuando llegas al origen, hasta ahí llegaron. Que sí, está bien, creo todo lo que tú dijiste, pero ¿dónde empiezan las cosas? Pues en la mente de Dios. En la mente de Dios. Entonces quedamos que, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y vamos a Romanos 14. Verso 17. Romanos 14, verso 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en el otro dijimos que era ¿qué? Poder. Ahí están las 4 características del reino de Dios. ¿Sí? 4 características del reino de Dios. Y nosotros, si pertenecemos al reino de Dios, ¿cómo debemos de vivir? Con justicia,
paz, gozo y poder. Amén. ¿No les da gusto? Amén. Si perteneces al reino de Dios, tienes que tener estas características en tu vida. ¿Sí? Tienes que tener las características que el reino muestra para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos puede cambiar? El poder de la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a hablar? Con autoridad. ¿Por qué? Porque la vives. ¿Nadie dice amén? Amén. Porque la vives, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Yo cómo puedo hablar de autoridad? Con autoridad de algo que no conozco. ¿Qué voy a hablar? Pues mentiras, suposiciones, ¿verdad? ¿Me puedes hablar de cómo es la cultura japonesa? ¿Por qué? No conozco. Así de sencillo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tienes viviendo 20 años allá? Así, sí, mira, pues estos vienen de tales dinastías, su vida es así, su comida, sus costumbres. Ah, pues está hablando con autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estuvo. Pero si hablamos la palabra de Dios sin entenderla, ¿qué vamos a hablar? Mentiras, ¿no? Como preguntamos la vez pasada, ¿alguien ha tenido la revelación de cómo se construyó el arca de Noé? Todos conocemos bien bonita la historia, ¿no? Pero cuando empezamos a escudriñarla, ¿qué vamos entendiendo? Todo el poder del Espíritu Santo que se movió ahí, ¿sí? ¿No era fabricante de barcos? No. ¿Conocía de leyes de náutica o de hidráulica? ¿Tenía un bosque para cortar madera? ¿Era veterinario para saber el tipo de comida para cada animal? No. Pues ¿cómo lo hizo? Con el poder del Espíritu Santo. Pero ahora lo estás entendiendo, ¿sí? ¿Puede el Espíritu Santo revelar cómo hacer tu vida de una manera diferente? Amén. Qué gloriosa es la palabra de Dios. Es gloriosa la palabra de Dios cuando empiezas a entender su poder y autoridad, de dónde proviene. Amén. Amén. Quiero terminar Primera de Pedro. Bueno, ya está terminada. Quiero terminar yo. Primera de Pedro. Nomás unos minutos. Primera de Pedro, capítulo 4, Amén. verso 11. Amén. Amén. ¿Están contentos? Amén. Yo sí estoy contento. Dice la palabra del Señor. Si alguno habla, ¿cómo hable? Conforme a las palabras de Dios. Fíjense qué hermoso, ¿sí? Si alguno ministra, ¿qué dice? Ministra conforme a qué? Al poder que Dios da. ¿Sí? Para que en todo sea glorificado Dios por Cristo, Amén. a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Tú puedes hablar la palabra de Dios? Amén. ¿O necesitas un discipulado? ¿O necesitas pararte acá al frente? Dice, si alguno habla, habla conforme las palabras de Dios. No hables ocurrencias. Habla lo que Dios ya dijo. Si alguno ministra, ¿sí? Ministre con poder. ¿Sí? ¿Saben que sin fe no hay poder? Sin fe no puedes tener el poder del Señor. Pues voy a orar a ver si... No, órale, Señor, si es tu voluntad va a pasar esto. Así, ¿verdad? No lo que tú quieras, sino lo que Dios quiere. Porque de que pasa, pasas. ¿Verdad? Entonces aquí nos dice bien claro, si hablas, que sea la palabra de Dios. Si ministras, que sea con el poder de Dios. Entonces así que no declares nada, ni decretes. No te va a hacer caso ni el diablo, se va a reír, te va a echar una trompetilla.
¿sí? Habla la palabra de Dios, ¿sí? No uses versículos sueltos, entiende, ¿sí?, el contexto de la palabra de Dios, ¿sí? Y el contexto es el sentido, el espíritu de la palabra de Dios. Por eso es lo que te da poder. Y terminando, Dios te ha dado un espíritu de sabiduría, un espíritu de conocimiento, un espíritu de revelación, un espíritu de poder y de dominio propio. ¿Lo han leído? ¿Lo creen? Amén. Es suyo, es mío. Actívalo. Sométete a la palabra de Dios. Ríndete a la palabra de Dios. Introdúcete en la palabra de Dios. Quita, ¿sí?, tus conceptos, tus argumentos, tus fundamentos. Quítalos. Y que sea Cristo tu fundamento. Que sea el Logos tu revelación. ¿Sí? Nosotros nada somos. Somos polvo. Somos barro. El Espíritu es el que nos soplaron para tener vida. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ahora entendemos, Señor, esos regalos tan grandes que tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre, porque nos has revelado cosas que nos hacían falta entender, porque hay un plan tuyo en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor. Señor, que tu palabra sea nuestra bendición diaria, que tu palabra sea nuestro factor de cambio y que tu palabra sea nuestro alimento y nuestra agua que nos alimenta. Señor, sabemos que tenemos un poder muy grande porque proviene del cielo, no porque seamos merecedores, sino que por tu gracia lo hemos recibido. Señor, te damos gracias porque nos has escogido a pesar de cómo éramos y que hoy estamos siendo transformados y queremos seguir siendo transformados por ti. Quita de nosotros, Padre, lo que nosotros no nos hemos podido quitar porque aún no hemos querido aceptar que estamos mal. Que ya no hay argumentos ni altivez en contra tuya, en contra de tu palabra, porque no queremos seguir viviendo bajo nuestros propios preceptos, sino por lo que tú dices. Si nos has usado, Señor, como vasijas de honra de tu palabra, es para darle de beber a otros. Gracias, Señor, por tu grande amor, tu misericordia, tu paz. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo somos, tú nos amas. Sigue trabajando en cada uno de nosotros. Sigue moldeándonos hasta que lleguemos, Señor, a la estatura del varón perfecto. Que Cristo viva en nosotros y la gente lo vea. Que Cristo nos reconozca en nosotros, Señor, como una parte de tu iglesia y que aún los demonios nos reconozcan y tiemblen y huyan, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, el Cristo de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso.